Adelante. Con su venia, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy informamos sobre los avances de la política en materia de violencia contra las mujeres. Como ustedes saben, desde la creación del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra Violencias, el famoso llamado GIEV, comenzamos un ejercicio de comunicación permanente a través de estas conferencias de prensa. Estas tienen el objetivo de informar sobre el avance de las acciones gubernamentales para atender la violencia de género. Los informes a la Nación fueron suspendidos para garantizar el cumplimiento de los principios de imparcialidad y de equidad durante el pasado proceso electoral. Con esta conferencia retomamos el ejercicio y reafirmamos el compromiso de informar sobre este asunto trascendental para toda la sociedad mexicana. Diferentes instituciones y medios de comunicación han reportado el incremento de feminicidios y violencia familiar durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. A lo largo de la presentación vamos a dar cuenta sobre estas cifras, sus causas y las acciones que se han tomado para erradicar el problema. La conferencia de hoy dará cuenta de las acciones territoriales de atención y prevención que se llevan a cabo desde las instancias gubernamentales, todas coordinadas, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Nadine Gassman, presidenta de InMujeres, y de Fabiola Laní Sámano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Todas trabajamos todos los días para atender las dinámicas de la violencia en contra de las mujeres, mediante estrategias de prevención y de atención, dos de los ejes de la política nacional instituida por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin más, me gustaría cederle la palabra a la secretaria Rosa Isela de Seguridad y Protección Ciudadana para las cifras. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen por redes sociales. En cumplimiento a su instrucción, señor presidente, presentamos este informe sobre el comportamiento de la incidencia de feminicidios y otras violencias, así como las acciones que hemos emprendido desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos trabajando en coordinación, siempre en coordinación con la Secretaría de Gobernación, quien encabeza este importante trabajo desde el Grupo Interinstitucional en contra de la violencia hacia las mujeres, el GIEV. En primer lugar, destacar que durante décadas la cifra oficial minimizó el feminicidio, lo borró, disfrazó y negó. Lamentablemente, este flagelo ha existido y hay referencias conceptuales desde 1976, pero el primer caso reconocido en México se registró en 2010 en el estado de Guerrero. De acuerdo a la línea de tiempo que vemos ahí, fue en 2018 cuando se homologó y aprobó por primera vez un criterio nacional para el registro de este delito por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que en 2019, hace apenas 2 años, se logró que todos los estados lo tipificaran en sus códigos penales. Entre 2018 y 2019 se reforzó el registro estadístico de este delito a nivel nacional mediante lineamientos para homologar las 9 causales de feminicidio en las 32 entidades. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
tenemos el compromiso de clasificar adecuadamente los feminicidios sin importar que esa suma implique un aumento en las estadísticas. Aquí la gráfica sobre la incidencia de feminicidios. Informar que entre enero y mayo de este año se presentaron 423 víctimas de este delito, un aumento de 7.1% respecto al mismo periodo del 2020. En la siguiente lámina, 8 entidades concentraron el 57.4% de las carpetas de investigación por este delito en el país. Destacar que en algunas entidades como la Ciudad de México, toda carpeta de investigación por homicidio cuya víctima es mujer se inicia como feminicidio. En la gráfica siguiente, si revisamos la incidencia por cada 100,000 habitantes, el panorama nos muestra que 8 entidades concentran las tasas más altas de feminicidio: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas. De los 724 municipios que registran carpetas de investigación por este delito, 50 concentran el 38.5% de los casos y 5 más tienen el 7.9% de las carpetas de investigación: Culiacán, Tijuana, Juárez, Guadalajara y Monterrey. En atención a los compromisos que asumimos para atender este delito, 30 mesas estatales y 244 regionales para la construcción de paz cuentan con la asistencia constante de las instancias dedicadas a la atención de las mujeres, de la Secretaría de Gobernación o de otros estados, como son el INMujeres y la CONAVIM. Para combatir la impunidad, los secretarios técnicos de las mesas para la construcción de paz dan seguimiento a 224 carpetas de investigación por homicidios contra mujeres, 123 por feminicidios y 101 por homicidios dolosos. Por lo que hace al compromiso de crear cuerpos especializados para la atención del feminicidio, informar que a la fecha 100 integrantes de la Guardia Nacional se encuentran listas para apoyar a las fiscalías estatales en investigaciones de este delito y además se han capacitado en atención e investigación de violencia de género y feminicidio, protocolos de atención a delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, primer respondiente y procesamiento del lugar de los hechos, especializado en feminicidios y delitos de odio contra las mujeres. Hay que aquí decir que agradecemos mucho a la Secretaría de Gobernación por toda la capacitación, así como de varias universidades que han recibido este equipo de mujeres, así como de la Fiscalía General y de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y en el marco del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se aplica ya el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la atención a la violencia de género contra las mujeres en el ámbito familiar, que nos permite la profesionalización y capacitación de policías estatales y municipales en materia de derechos humanos y género. Continuamos los trabajos de elaboración del Protocolo Nacional de Atención de Violencias Feminicidas y durante el último año se realizaron 800 actividades, talleres, cursos y pláticas en materia de igualdad, de violencia de género, de no discriminación, de masculinidades y de salud, en la que participaron 27,323 elementos, hombres y mujeres, de la Guardia Nacional. En la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se instaló el Gabinete de Género entre todos los órganos desconcentrados y el órgano central de la Secretaría. Se instaló este gabinete para avanzar en la agenda de derechos de las mujeres en todas las acciones y programas de la institución.
Y desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos sumamos al trabajo coordinado que encabeza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con todas las capacidades que se tienen en la Guardia Nacional, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en el Centro Nacional de Información, en Plataforma México, las Policías Cibernética y Científica, la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, la Coordinación Nacional Antisecuestro, el 911 y, por supuesto, las coordinaciones estatales y regional para la paz. A todas nos toca contribuir a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, trabajando de manera permanente y comprometida para lograr que caminen sin miedo por calles y espacios públicos. Conviene a todas y todos terminar con esta estructura de violencia por la dignidad de nuestras madres, abuelas, hermanas, hijas y nietas. No puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin una vida digna y libre de violencia para las mujeres. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten trabajar con ustedes. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente, compañeras secretarias. Podemos observar en la lámina 1, y le quiero informar, señor presidente, que durante los últimos meses hemos reforzado las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias que ocurren todos los días en contra de las mujeres y las niñas, es decir, la violencia por razones de género. Tal como usted lo ha indicado, trabajamos de la mano con los gobiernos estatales y municipales y, por supuesto, muy cerca de las mujeres de este país. En los últimos meses hemos supervisado y estamos mejorando el funcionamiento de los servicios dedicados a la atención integral de las mujeres. Hemos estado en 21 entidades federativas, especialmente en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Veracruz, Ciudad de México, Colima, entre otras. Hemos puesto mucha atención a los municipios con los mayores niveles de violencia y en aquellos que tienen alerta de violencia de género. Estuvimos, por ejemplo, y estamos trabajando muy fuerte en el Centro de Justicia para las Mujeres que está ubicado en Tijuana, precisamente en una de las colonias de mayor marginación de ese municipio. Lo mismo sucede con Culiacán, Sinaloa, con Ciudad Juárez, Chihuahua, con Benito Juárez en Quintana Roo, Naucalpan, Estado de México, Jalapa, Veracruz, y en Hidalgo, que por cierto, la señora secretaria acaba de hacer una visita de supervisión al Centro de Justicia para las Mujeres. Es decir, hemos avanzado en la supervisión de estos servicios en 21 entidades federativas. En la siguiente lámina podemos observar cómo las unidades locales de atención son, digamos, el primer contacto de las mujeres y están ubicados en las colonias y comunidades más pobres. Ahí se brinda atención psicológica, jurídica, de trabajo social, etcétera. Tenemos como ejemplo de buenas prácticas las lunas en la Ciudad de México, los módulos de atención inmediata en Chiapas y los centros de atención externa en Morelos. Ahí, en estas unidades, podemos identificar también si una mujer está en riesgo de ser asesinada o si está viviendo violencia extrema, ya que se aplican permanentemente evaluaciones especializadas. Por otro lado, los centros de justicia para las mujeres cuentan con un mayor número de servicios. Además de la atención psicológica, jurídica, también se cuenta con ministerios públicos, con juezas de control, con ludoteca y albergues temporales para las mujeres, sus hijas y sus hijos que requieren ser atendidas. Están en operación actualmente 55 centros de justicia para las mujeres y en julio, el siguiente mes, el subsecretario Alejandro Encinas inaugurará
el Centro de Justicia en San Luis Potosí. Se trata, hay que decirlo, de un esfuerzo compartido con los gobiernos estatales, especialmente con las fiscalías, y hay que decir que en los primeros 6 meses de este año se han atendido aproximadamente a 100,000 mujeres en estos centros de justicia. Informarle, señor presidente, que a finales del 2021 se habrán construido 7 centros de justicia más. Nos encantaría que usted los inaugurara. Uno en Escárcega, Campeche, otro en Chihuahua, en Cuauhtémoc, Chihuahua, en la Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, en Gómez Palacio, Durango, en San Luis Río Colorado, en Sonora, en Tlaxcala y en Uruapan, Michoacán. También quiero informar que hemos supervisado con mucho cuidado el funcionamiento de los refugios para las mujeres cuya vida está en riesgo porque fueron víctimas de tentativa de feminicidio o porque están siendo amenazadas. En este país, todas las mujeres que requieran atención tienen la posibilidad de tenerla. Decirle a las mujeres que no importa el lugar en el que se encuentren, que deben acudir a pedir apoyo, que la violencia no es normal, que se acerquen a los centros de justicia para las mujeres, a las oficinas de las mujeres en los municipios y a los módulos de atención en donde podrán encontrar ayuda especializada para ustedes, para sus hijas y para sus hijos. Que llamen al 911, no importa la hora, al 911, ahí serán atendidas. Y finalmente, en la siguiente lámina, señalar que hemos desplegado, ya hemos instalado, señor presidente, 20 mesas de acceso a la justicia en igual número de entidades federativas en un esfuerzo coordinado con las fiscalías especializadas, porque es ahí en donde tienen que atenderse y resolverse los delitos que tienen que ver con las mujeres. Hemos instalado ya en Aguascalientes, en Chiapas, en Campeche, en Chihuahua, en Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora principalmente. En estas mesas de acceso a la justicia estamos revisando temas que son centrales. Uno, lo que tiene que ver con los feminicidios, porque tiene razón el presidente cuando señala que es en esta administración en donde hemos puesto una mayor atención a que los delitos en contra de las mujeres sean clasificados como tal y que toda muerte violenta de una mujer sea iniciada, como bien decía la secretaria, como un delito de feminicidio. Eso lo estamos abordando con las fiscalías. También estamos viendo lo que tiene que ver con homicidios dolosos en contra de las mujeres, con los feminicidios en grado de tentativa y revisando puntualmente con ellos el seguimiento a las órdenes y medidas de protección para poder prevenir precisamente que ocurran estos delitos. Por ejemplo, estuvimos en Tlapa, en la montaña de Guerrero, a petición del colectivo Tlachinola. Ahí sesionó la mesa de acceso a la justicia de Guerrero y se revisaron 62 casos de delitos contra mujeres en los municipios de la montaña. Ningún delito puede quedar en la impunidad, mucho menos los feminicidios infantiles. Estamos atendiendo muy de cerca estos terribles y dolorosos casos precisamente con las autoridades estatales. Finalmente, informar que estamos revisando el avance de las alertas de violencia de género decretada en 18 entidades de la República. Sabiendo que es una responsabilidad compartida de los 3 niveles de gobierno, nos hemos reunido con los gobernadores de Campeche, Chiapas, Colima y Quintana Roo para revisar el seguimiento a las alertas de violencia de género. Hemos estado también en acciones dedicadas, encaminadas precisamente a atender la alerta con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Morelos y también con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a quien le agradezco todas sus atenciones. Hemos revisado puntualmente el seguimiento de las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres en aquel estado y también hemos asistido y reconocemos el empeño que ha puesto el gobierno de la Ciudad de México a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum para informar puntualmente cada día 25 las acciones orientadas a la erradicación
de las violencias por razones de género en la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, secretarias, colegas, medios de comunicación y sobre todo las personas que nos están viendo por la televisión y las redes sociales. Es realmente un gusto estar de regreso en este espacio y informar el trabajo que estamos haciendo para promover la igualdad sustantiva, prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde que inició este gobierno, el Instituto Nacional de las Mujeres ha trabajado para llegar a las mujeres que más lo necesitan. Hemos recorrido los 32 estados para construir desde lo comunitario, a través del diálogo con todas las mujeres, con las mujeres jóvenes, con las adultas, con las amas de casa, con las académicas, con las mujeres de la diversidad sexual y de género, con las mujeres trabajadoras del hogar, con todas. Pero especialmente escuchando a las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, con las mujeres indígenas, con las mujeres rurales, con las mujeres afromexicanas, todas las mujeres trabajadoras. Y en este diálogo, la siguiente por favor, las mujeres nos dijeron 3 de sus principales preocupaciones y expectativas. El primero, erradicar las violencias que enfrentan en todos los espacios y vivir en paz. Es un deseo profundo de las mujeres mexicanas. Segundo, es tener más autonomía económica, poder salir a trabajar, ganar un salario, tener seguridad social. Y la tercera es redistribuir el trabajo del hogar y de cuidados que hoy recae de una manera desproporcionada en sus hombros, sin reconocimiento ni pago. Las demandas de todas las mujeres quedaron plasmadas en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2024, que es la hoja de ruta que estamos siguiendo por todo el Gobierno de México. Especialmente en el tema de violencias contra las mujeres y las niñas, en el IMujeres reconocemos que estas representan un reto enorme que requiere de todos los esfuerzos institucionales, de todos y todas, como bien decía la secretaria. Y es por eso que estamos trabajando, liderados por la secretaria Sánchez Cordero en el GIEB, para articular acciones que den resultados. Y nos hace mucho énfasis la secretaria y el presidente de la necesidad de dar resultados. Y desde el IMujeres impulsamos estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas, y hoy solo quiero referirme a 3 de ellas. La siguiente, por favor. La primera tiene que ver en materia de violencia sexual y embarazo de niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. A este gobierno nos preocupa la violencia sexual y el embarazo de las niñas y adolescentes. Y es por ello que desde el IMujeres estamos impulsando acciones de prevención del embarazo adolescente y de erradicación del embarazo infantil a través del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, que estamos coordinando con las 32 entidades federativas y que están desarrollando cuestiones que van desde talleres, pero sobre todo estamos haciéndolo de la mano de las instancias locales y poniendo al centro el protagonismo de las niñas y de las adolescentes. Esto porque la 4T, la cuarta transformación, solo se va a alcanzar cuando las niñas y las adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia, cuando tengan una vida plena, cuando tengan sueños y puedan alcanzar estos sueños. Y esta estrategia habla directamente con ellas, habla de lo que tienen que hacer, cómo están los servicios dispuestos para ellos, la importancia de la educación en sexualidad y sobre todo la prevención de la violencia. La segunda acción de las que les quiero
hablar es la siguiente, por favor. Es la relativa al acompañamiento de las mujeres en el territorio. Un elemento fundamental de la prevención de la violencia por razón de género es la cercanía, la escucha, el acompañamiento desde el territorio, desde las comunidades, desde los barrios, desde las colonias. Y por ello, en el IMujeres impulsamos el fortalecimiento de los centros para el desarrollo de las mujeres y las redes de mujeres constructoras de paz. Este año fortalecimos 388 centros de desarrollo de las mujeres que están en todo el territorio nacional. Estos son lugares construidos con y para las mujeres. Se orientan programas de capacitación para acercar a las mujeres a los programas de bienestar, apoyarlas en su emprendimiento, prevenir y atender para referir los casos de violencia. Como usted nos ha reiterado, presidente, hay que escuchar a la gente y hay que trabajar con la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Solo quiero darles, por ejemplo, darles un ejemplo de mi visita a Sinacantán, Chiapas, donde la señora María José me contó cómo con la capacitación que recibió en el CDM mejoraron la comercialización de sus artesanías y cómo en ese colectivo también aprendieron las mujeres que tienen otras cosas, no solo artesanías. Estas acciones, que a veces parecen simples, cambian la vida de las mujeres, cambian la posibilidad de lograr insertarse al mercado de trabajo, de tener ingresos propios, de tener autonomía. También en este esfuerzo, en 2020, impulsamos con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional la creación de 247 redes de mujeres constructoras de paz en 100 municipios de 26 estados. Y seguimos trabajando, aún en la pandemia, para crear estas redes que son redes que dialogan con las autoridades municipales, que identifican zonas de riesgo, que recuperan el espacio público, que median en las comunidades cuando hay conflictos. La siguiente, el tercer ejemplo que quiero dar es sobre la corresponsabilidad en el tema de cuidados. Se los dije, nos los dicen, las mujeres necesitan tener los cuidados reconocidos, redistribuidos y retribuidos. Por eso estamos trabajando en coordinación y articulación con las instancias de gobierno y con el Poder Legislativo sobre el tema de cuidados, para que todas las personas, los adultos mayores, las niñas y niños, las personas que viven con discapacidad, cuenten con espacios, con actividades y apoyos que les permita vivir en plenitud. Queremos promover la corresponsabilidad dentro de las familias, en las comunidades. El sector privado tiene que ser corresponsable y el Estado tiene que garantizar el derecho al cuidado. Esto requiere coordinación institucional para que las mujeres puedan liberar su tiempo para ingresar al mercado laboral o estudiar o disponer simplemente de su tiempo. Y también para que los hombres disfruten de estos quehaceres. Lo sabemos por muchas vías y la literatura nos lo dice claramente, que promover la autonomía económica de las mujeres es una medida comprobada de prevención de la violencia contra las mujeres. Y también sabemos que cuidar genera empatía y que la empatía tiene el potencial de disminuir las violencias. Queremos que se construyan estrategias de cuidados colectivos, como lo hacen nuestros pueblos y comunidades indígenas. Tenemos mucho que aprender de estas prácticas comunitarias. La que sigue. Y este esfuerzo lo estamos llevando también a nivel internacional. Lanzamos la Alianza Global de Cuidados en el marco del Foro Generación Igualdad,
que se recordará, presidente, inauguramos aquí con usted en marzo. Lanzamos esta alianza y hemos tenido una gran apertura por parte de países, del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la filantropía. Esta semana vamos a lanzar formalmente la alianza en el cierre del Foro Generación Igualdad, que empieza el día 30 de junio en París. Estas son algunas de las acciones que realizamos en colaboración con la Administración Pública Federal. La siguiente, por favor. Pero lo más importante que debemos destacar es el impacto que han tenido los programas prioritarios que están poniendo en el centro de la transformación a las mujeres y que en 2020, con todo y pandemia, alcanzaron a 47.5 millones de personas, de las cuales 57%, o sea, 27 millones, son mujeres. La siguiente, por favor. Estas cifras hablan de hechos, del compromiso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene con las mujeres. Por eso decimos que las mujeres están al centro de la Cuarta Transformación y que la Cuarta Transformación será con las mujeres y las niñas o no será. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, vamos a... ¿De acuerdo? Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarias. Perdón. ¿Usted? Iba a dar unas palabras, presidente, ¿cómo no? ya para concluir. Pero Sí. Gracias. Ya con este mensaje final. El reto de erradicar la violencia contra las mujeres, como acabamos de ver, es enorme. Como enormes son también los esfuerzos coordinados que se realizan en los 3 niveles de gobierno. Sabemos que una mujer que ha sido violentada requiere de una respuesta contundente. Su demanda de justicia no distingue atribuciones institucionales o niveles de gobierno y nuestra tarea es proveer integralmente esa atención. Quienes informamos hoy de cara a la nación, estamos convencidas de que la respuesta a los asuntos de perspectiva de género son un adeudo que tenemos con la esperanza y memoria de las mujeres que han sido violentadas, victimizadas y esclavizadas. Antes de dar por concluida la sesión, deseo dar, como ya lo vimos aquí, unos ejemplos de las acciones coordinadas federalmente. CONAVIM ha tenido resultados tangibles con la instalación y operación de los centros de justicia de las mujeres. Los centros son espacios seguros para quienes acuden por apoyo. InMujeres ha trabajado en la prevención de la sensible problemática de la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes, en el bienestar de la mujer a través de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres y coordinando el Sistema Nacional de Cuidados, como lo acabamos de ver, cuya misión es garantizar la integridad de todas las personas. Las mesas técnicas de acceso a la justicia fijan los lineamientos de prevención y atención estatales. Las alertas de violencia de género contra las mujeres instrumentan mecanismos de emergencia para erradicar la violencia feminicida ejercida por individuos o la propia comunidad. En las mesas estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad participan gobernadores, presidentes municipales, titulares de las diversas secretarías de las entidades federativas. Cabe señalar que cada entidad, en el marco de sus atribuciones y autonomía, ha desarrollado la capacitación de la fuerza pública, procuración e impartición de justicia, con perspectiva de género para ampliar la cobertura de servicios de atención y mejorar la calidad. En un ámbito público distinto, pero vinculado a toda la estrategia nacional, la Secretaría de Educación Pública estableció mecanismos de prevención y atención y sanción del hostigamiento sexual en las instituciones de educación
Incorporó temáticas de equidad de género y educación sexual en los planes y programas de estudio y los libros de texto gratuito para reforzar la transformación educativa que requiere la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres. Finalmente, la pandemia nos ha dado lecciones de política pública importantes. Como muestra, el confinamiento trajo otra clase de problemas emocionales y afectivos que han contribuido al incremento de la violencia intrafamiliar. Vamos a solicitar respetuosamente a otras dependencias su valiosa cooperación para formular propuestas que fortalezcan la Estrategia Nacional de Prevención y Atención de la Violencia en contra de las mujeres. El Gobierno de México continúa su labor permanente para atender las causas y las consecuencias de la violencia en contra de las mujeres. Este esfuerzo tiene los objetivos de erradicar todas las formas de violencia, proteger los derechos humanos de las personas y prevenir o sancionar los delitos asociados a la violencia contra las mujeres. Las personas tenemos el derecho de vivir libres, sin temor a que se violente nuestra seguridad física y emocional. Y el Estado está cumpliendo con su protección para salvaguardar sus derechos. Muchas gracias a todas las instancias de gobierno, muchas gracias a la secretaria Rosa Isela Rodríguez por realmente su coordinación en todas las mesas interinstitucionales para salvaguardar, erradicar y atender las violencias. Muchas gracias a Nadim y gracias a Fabiola. Muchas gracias a todas las colaboradoras. Señor presidente, es cuanto. Bueno, vamos